de Jesucristo, del hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, aquí, miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Aceitunas de Moca, reverendo Samuel Carreras, pastor. Y en esta noche del Señor les invito a buscar la palabra del Señor, a que me acompañen al Salmo 84. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 84, y vamos a considerar en ese Salmo el verso 5, para la gloria y la honra del Señor. Y lea así: la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Vamos a repetirlo enfatizando esa primera frase: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, cuando nosotros leemos este Salmo 84, esto es un salmo que realmente no tiene un autor, según los estudios bíblicos, no le adjudica un autor como tal. Pero en base al contenido, a la consistencia del contenido, trata de unos peregrinos que viajan de bien lejanos, de partes lejanas, hacia Jerusalén, para adorar en el templo, por lo menos por la evidencia de que fue un cántico que los hijos de Coré, un poema que los hijos de Coré le pusieron música. Se entiende que en la época del Salmo ya existía el templo de Jerusalén, por lo tanto iban a adorar al Señor, y eran unos peregrinos que iban gozosos, contentos y anhelando llegar a la casa del Señor para buscar de su nombre, para recrearse en él. Y luego entonces, cuando empezamos a leer este versículo 5, que viene siendo la segunda estrofa del poema, vemos la circunstancia, o por lo menos los estudiosos bíblicos coinciden en que en esta etapa del poema los peregrinos se encuentran en el camino, sufriendo las vicisitudes, las penurias, las dificultades, pero no importa el camino, no importa lo difícil, yo quiero llegar a la casa del Señor, yo quiero adorarle, yo anhelo estar en su templo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De eso es que se trata. Y en esta hora yo quiero enmarcar esta plática, esta prédica, esta corta prédica, bajo el tema: el contraste entre la fuerza divina y la fuerza humana. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el tema que queremos darle: el contraste entre la fuerza divina y la fuerza humana. Como vemos aquí, el salmista hace una expresión de bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Bienaventurado, dichoso, alegre, feliz, afortunado aquel que sus fuerzas no dependen de sí mismo, sino dependen de Dios completamente, donde nos lanzamos en las manos del Señor. Y en esta hora ese es el énfasis en este salmo, el énfasis donde hay un claro contraste entre las fuerzas divinas y las fuerzas humanas, un claro contraste en el sentido de la declaración de dependencia completamente del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, tanto en nuestra vida cristiana como también en nuestro caminar, en todo lo que hacemos en la vida, depender de la fuerza del Señor por encima de nuestras fuerzas personales. Dicho de otra manera, nuestra fuerza de voluntad, o como le llama al hombre, ese impulso interno. Yo quiero llevarle a la definición de fuerza, según el diccionario Webster. Habla que fuerza es poder y vigor de cualquier tipo. Cuando hablamos de poder, es ese dinamismo, esa capacidad para hacer algo, vigor, energía. Cuando hablamos la palabra fuerza en el contexto bíblico y en el contexto de este salmo, nos habla que es poder, fortaleza física o mental necesarias para mantenerse en el camino del Señor. Y en esta hora yo quiero decirte, amado hermano, que el concepto de fuerza según la Biblia y la definición bíblica dicta mucho de cómo el mundo, como la filosofía del mundo quiere proyectarnos lo que es la fuerza. El mundo te dice que la fuerza está en uno, que la fuerza está en ti. Eso parece positivo, eso parece interesante, pero amados, la palabra nos hace un llamado a que hay una limitación grande en depender de nuestra fuerza. La palabra nos hace un llamado a depender de Dios, a la dependencia del Señor. Hay un ejemplo interesante que quiero traerle, medio jocoso.
Y es que en una película que yo a veces me siento con mis sobrinos a ver, una película como de muñequitos, de esas animaciones de Kung Fu Panda, en la trama de esta película aparece un oso panzón, gordinflón, pero que le gusta el Kung Fu y es un fanático del Kung Fu. Y hablan hay unos karatecas, unos maestros de las artes marciales y están esperando que sea revelado quién va a ser el guerrero Dragon, que va a ser el merecedor, la persona apta de ser entregado el secreto del poder ilimitado. Entonces resulta que el escogido es el panda y tiene que pasar unos procesos y unos entrenamientos, y al final, cuando se le da el rollo del dragón para saber cuál es el secreto del poder ilimitado, lo que sale en el pergamino es espejo y se mira su rostro, y la moraleja es: el poder o el secreto del poder ilimitado es que el poder está en ti mismo, en tu confianza en ti mismo. El problema de esto es que esto parece positivo, y el problema de esto es que nos meten esa filosofía en los muñequitos de los niños, que pues es como algo positivo, pero eso es contrario a la palabra del Señor. Porque el Señor dice, como dice aquí en su palabra: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Así que, amados hermanos, en esta hora, ¿por qué es tan importante poder contar con la fuerza divina? ¿Por qué es mejor depender de la fuerza divina que de nuestra fuerza de voluntad? Lo anoto número 1 aquí, porque es el propósito de Dios que dependamos de su fuerza. Desde el diseño mismo divino que creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, su propósito era de total dependencia de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Era una sumisión total a Él, una dependencia de su fuerza y de todo lo que Él podía darnos a nosotros. El mundo nos dicta que la fuerza está en uno, pero la palabra nos dice que nuestra fuerza, el verdadero poder ilimitado, no está en nosotros, sino está en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La palabra es clara cuando nos dice en el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. La palabra nos dice en Nehemías 8, capítulo 10: el gozo del Señor es mi fortaleza. Alabado Dios. Así que la palabra es un llamado a que Dios es más fuerte por encima de todo, que Él tiene una fuente inagotable de fuerzas. Por lo tanto, Pablo nos habla en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Isaías también nos habla sobre los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alabado sea el nombre del Señor. Otra razón, amados hermanos, de por qué depender de las fuerzas de Dios y no de las fuerzas propias, es que ningún ser humano, por más fuerte que se crea, va a poder ser más fuerte por su propia voluntad. La palabra es clara. En Job capítulo 30, versículo 2 dice: ¿de qué te servirá la fuerza de tus manos? También en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 9 nos habla de que nadie será más fuerte por su propia fuerza. El problema de depender de nosotros y depender de nuestra fuerza de voluntad y nuestra fuerza humana es que eso glorifica al hombre. Pero cuando dependemos de la fuerza del Señor, le estamos dando la gloria al Señor, le estamos dándole todo el honor a Él. Toda la fuente de nuestra victoria le pertenece a Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que, amados hermanos, el versículo 7 más adelante en ese mismo pasaje de Salmos dice, en conexión con ese versículo 5, de aquellos que son bienaventurados porque tiene en Él sus fuerzas, dice que irán de poder en poder. La palabra nos enseña que iremos de poder en poder, de crecimiento, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que, amados hermanos, mientras que la confianza en ti mismo, su fuente de poder es limitada y el resultado es la derrota, en contraste, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario, nos abrazamos a esa salvación y a ese camino del Señor, Él nos provee su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, que nos acompañará cada día, que nos guiará toda verdad, que nos guiará toda justicia, y es fuente inagotable de fuerzas para seguir hacia adelante en el Señor. El resultado, la victoria. Alabado Dios. Así que el Señor hace un llamado a reconocer la debilidad de nuestra condición humana y abrazarnos a su acción fortalecedora.
Quizás hoy no te sientes en victoria. Quizás hoy estás atravesando circunstancias adversas, te sientes en desánimo y desaliento. Quizás ayer estuviste en la parte de arriba de la rueda, hoy estás en la parte de abajo. Pero quiero decirte que en estos altibajos de la vida, mientras tu fe esté bien cimentada en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz, como dice la palabra, es promesa de Él, irás de triunfo en triunfo, irás de poder en poder, porque tu dependencia está totalmente en Él. Así que, amados hermanos, hacemos un llamado. El propósito de Dios no es que recorras este caminar dependiendo de tus fuerzas de voluntad, tus propios impulsos, que son limitados, que la gasolina se va a acabar. Te invitamos a abrazarte al Señor, a sus fuerzas, a depender completamente de Él. Y como dice la palabra en Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te invito a hacer esta oración conmigo y recibe fuerza del Señor. En esta hora, Padre Celestial, Dios mío, mira a mis hermanos y hermanas en la fe, Señor. Si hay alguno, Dios mío, que en esta hora, oh Dios mío, asiente el peso del desaliento, del desánimo, gravita, oh Dios, sobre su vida circunstancias adversas, Señor. Padre, Dios mío, que en su reconocimiento de que tú eres su Señor y Salvador, en su fe puesta en ti, Señor, y en su dependencia y confianza plenamente en ti, oh Señor, y su declaración de que sus vidas están en tus manos, oh Dios, reciban nueva fuerza, oh Dios mío, para seguir adelante, oh Dios amado, oh Dios, que tú, oh Dios, cada día ellos puedan seguir adelante, Señor, e ir de triunfo en triunfo, e ir de poder en poder. Declaramos en el nombre de Jesús, oh Dios, fuerzas nuevas para cada uno de mis hermanos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le conceda bendición a mis amados hermanos en la fe de Jesucristo. Gloria a Dios.